Buenas tardes. El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM, las demás instituciones que participan, le reiteran su agradecimiento por estar presente en este evento, ¿sí?, conmemorativo también de los festejos del centenario de la Constitución mexicana. Vamos a dar inicio a la quinta sesión, ¿sí? Me voy a permitir presentar a su consideración al maestro José Guadalupe Luna Hernández, quien es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y especialista en Derecho en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Él va a participar con el tema Una solución de los derechos humanos constitucionalmente devaluados. A través de la existencia de garantías constitucionales que permitan su ejercicio o protección. Considerando una clasificación binaria del tipo de garantías, podemos decir, siguiendo a Ferrajoli, que pueden ser de carácter primario cuando consisten en las obligaciones o prohibiciones inmediatas correlativas a los derechos establecidos en las constituciones, mientras que la secundaria es entendida por dicho autor como la reparación judicial de las violaciones de las garantías primarias o como garantías jurisdiccionales de justiciabilidad que intervienen en caso de violación de las garantías primarias a través de la anulación de los actos inválidos y de la sanción por los actos ilícitos. En nuestro país, la garantía secundaria por excelencia es el juicio de amparo, cuya importancia es indiscutible y que fue recientemente fortalecida mediante la reforma constitucional en la materia. Permítanme hablarles de un tema que es el que a mí me ocupa, que es la transparencia y el acceso a la información pública. En 2014 se publicaron las reformas y adiciones a la Constitución Federal en materia de transparencia para reconocer plenamente el derecho de acceso a la información pública y establecer su nuevo régimen constitucional, a partir del cual se han establecido 3 garantías primarias, consistentes en documentar todas las decisiones de la autoridad, difundir de oficio un conjunto de información común para todos los sujetos obligados y la última de ellas, la solicitud de acceso a la información pública que el legislador ordinario en el Estado de México así concibió en el artículo 150 de la ley local. También se estableció una garantía secundaria para la tutela de este derecho, el recurso de revisión en 2 niveles. El local, que incluye a los sujetos obligados de carácter municipal y de las entidades federativas, cuyo control se encuentra depositado en los órganos garantes estatales, y el federal, que corresponde a los sujetos obligados federales y cuyo control se depositó en el INAI, además de desahogar el recurso de inconformidad como segunda instancia. Somos órganos no jurisdiccionales. El recurso de revisión pretende reparar cualquier afectación al derecho en cuestión. Cumple con el estándar interamericano que reclama que sea sencillo, rápido, de fácil acceso, que permita a las personas interponerlo con flexibilidad y lo que propicia que las autoridades de tutela generalmente entremos al estudio de fondo con el fin de procurar la efectiva reparación del derecho. Tan solo en el segundo trimestre de 2006, ante el órgano garante del Estado de México, se presentaron 1,000 recursos de revisión, de los cuales únicamente 59 fueron desechados y en 63 casos se confirmó el acto de autoridad. Solo en 5.9 de los casos las deficiencias formales iniciales impidieron satisfacer plenamente el derecho de acceso a la información pública y en 16.3% de los casos se consideró que el recurrente carecía de razones para impugnar la respuesta, lo que en materia de amparo se considera como resoluciones que no amparan al recurrente o al quejoso. Si comparamos esos resultados con los reportados por el Poder Judicial de la Federación, en cuyas manos se ha depositado el desahogo del juicio de amparo, puede advertirse con datos del informe de actividades de 2015, en el caso de las resoluciones dictadas por los juzgados de distrito en los amparos indirectos en su condición de primera instancia, que en 52.65% de las resoluciones el sentido resulta desfavorable para el quejoso, lo cual contrasta con el 22% de las resoluciones que en ese sentido dictamos en el Infoem en la tutela del derecho de acceso a la información. Las disposiciones constitucionales y legales vigentes indican
que las resoluciones que el órgano garante emite son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, por lo que nuestras resoluciones adquieren la condición de firme y definitivas, de cosa juzgada, que ya no puede ser revisada por ninguna otra autoridad nacional. Adquiere la condición de resolución emitida por órgano límite así reconocido por el régimen constitucional. En aquellos casos en los que la resolución otorgó la razón al recurrente y ordena a la autoridad la entrega de la información, o bien cuando el particular no promovió en contra de nuestra resolución juicio de amparo. Resulta perfectamente explicable que, a pesar de que este órgano garante no sea plenamente jurisdiccional, la tutela asignada de un derecho humano como el de acceso a la información pública nos conduzca a que las resoluciones emitidas cuenten con esa condición de determinación firme, inatacable, vinculante y definitiva, porque de lo que se trata es de poner remedio de manera breve, expedita y plena a las probables afectaciones al derecho en cuestión, siguiendo el mandato constitucional de reparar los derechos humanos vulnerados. Esa fortaleza de la resolución contiene la debilidad más importante de la arquitectura jurídica, ya que es una contradicción que existe una garantía secundaria para tutelar el derecho de acceso a la información pública que pueda reparar con mayor facilidad las vulneraciones a dicho derecho y que al mismo tiempo tal garantía no sea plenamente efectiva porque las medidas para asegurar el cumplimiento de las resoluciones son distintas a las existentes para el juicio de amparo, por ejemplo. Las disposiciones constitucionales federales señalan en los artículos 105, último párrafo, y 107, fracción 16, que ante un incumplimiento injustificado de una sentencia firme de amparo, de acción de inconstitucionalidad o de controversia constitucional, la Suprema Corte procederá a separar del cargo al titular de la autoridad responsable y consignarlo ante el juez de distrito, lo que también se aplica en el caso del superior jerárquico de la autoridad responsable. A diferencia de ese grado de efectividad, las resoluciones firmes de los órganos garantes en la tutela del derecho de acceso a la información solo pueden cumplirse a través de medidas que consisten en el apercibimiento o la amonestación pública o multas que pueden llegar hasta 1.500 veces la unidad de medida y actualización. Las resoluciones firmes de amparo cuentan con medidas para conseguir su efectividad que son superiores y de mayor gravedad que las concebidas para promover el cumplimiento de las resoluciones emitidas a los recursos de revisión en materia del derecho de acceso a la información pública. La diferencia únicamente puede explicarse porque las resoluciones que nosotros dictamos son emitidas por una autoridad que no es plenamente jurisdiccional, lo que sin embargo es una diferencia inaceptable porque nuestras resoluciones adquieren la condición de determinaciones emitidas por un órgano límite en el régimen constitucional y tienen como objeto procurar la debida tutela de un derecho humano. Podría decirse que frente al incumplimiento de nuestras resoluciones, el particular puede optar por promover un juicio de amparo indirecto, pero esa vía terminaría por desvirtuar el procedimiento en su conjunto, como se explica en la comunicación que se entregó. Estoy convencido de que la tutela de los derechos humanos no permite la existencia de diferencias artificiales y contrarias al efecto útil de la garantía constitucional diseñada. No importa si la autoridad que emite la resolución que imparte justicia constitucional, entendiendo como parte de ella la tutela de los derechos humanos, es judicial o no. Lo realmente significativo consiste en que la condición de la resolución emitida comparte la misma naturaleza y que además pretende reparar el derecho humano en cuestión. Lo anterior es necesario ya que de 670 resoluciones que fueron notificadas por el Infoem entre julio de 2015 y abril de 2016, en cuyo sentido se ordenó entregar la información, solo en 43% de ellas los agentes gubernamentales cumplieron y en 57%, que equivale a 384, aún no se cumplen las medidas ordenadas. Para resolver este problema, tratando de vencer la resistencia para reformar la Constitución Federal cuando se trata de imponer mecanismos de control más efectivos al poder público, soy de la opinión de que es posible superarlo a través de una interpretación aditiva de los artículos 105, último párrafo, y 107, fracción 16 de la Constitución Federal, la que se ubicaría dentro del techo ideológico o dentro del conjunto de principios con un consenso social alto comprendidos en nuestra Constitución actual, que ha ubicado en el centro del sistema a la persona
y que busca adoptar todos los medios necesarios para proteger plenamente sus derechos. Esta interpretación superaría el diseño original que concebía solamente una clase de garantía secundaria para la reparación de los derechos afectados de naturaleza plenamente jurisdiccional, el juicio de amparo, y que es totalmente ajena a las disposiciones constitucionales actuales que paulatinamente han recorrido un proceso de incorporación de nuevas garantías secundarias de carácter constitucional que pretenden tutelar los derechos humanos depositados en órganos especializados fuera del Poder Judicial, que nos permitan equiparar las resoluciones que emitimos, ya sea porque reparan de manera integral el derecho humano o porque han causado Estado. Muchas gracias. Vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas para el final, ¿les parece? Por si alguno de ustedes logra registrar alguna, lo hacemos al final. Permito presentar al profesor Aníbal Quiroga León, quien es profesor principal y es director general de la revista Derecho PUC de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es vocal suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Investigador becario del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, Roma, 2002. Es codirector de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, es presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, secretario ejecutivo del Centro de Investigaciones de Derecho Procesal y Comparado del Perú, CEDEPRO, abogado en ejercicio. Va a participar el profesor con el tema la democracia de las minorías, el reconocimiento del derecho al cambio de sexo de las personas por el Tribunal Constitucional del Perú. Adelante, profesor. Ahora sí, muchas gracias, buenas tardes. El tema que me toca exponer esta tarde es acerca de la democracia y las minorías con relación a una sentencia importante del Tribunal Constitucional del Perú que se dictó a finales del año pasado, en donde, cambiando una posición anterior del tribunal, permite el registro en el registro civil de una persona que ha hecho cambio de sexo. Podríamos decir inicialmente que la democracia representativa supone como premisa esencial la primacía de la voluntad de la mayoría sobre la minoría. Pero esto, justamente por ser democracia, no significa que la mayoría esté autorizada a aplastar o a hacer desaparecer esa minoría. No resultaría ni legítimo ni democrático. El nazismo, el fascismo, el comunismo, sobre pretexto del bien de una mayoría, intentaron desaparecer a minorías de sus sociedades con las consecuencias ya conocidas. Hace algunos años, en un evento como este, un congreso iberoamericano en Sevilla, el profesor Pedro de Vega sostuvo precisamente que el concepto de la verdadera democracia no es aquella en donde todos piensen o sientan de igual manera, monocorde, sino aquella sociedad en la que el conjunto de sus gentes puedan pensar y sentir diferente y, sin embargo, compartir espacios de una sociedad en paz, de modo igualitario, sobre la base de un común denominador y de valores e ideales mínimos de respeto para todos, pese a sus diferencias. El tribunal, como dije, había sentenciado un caso importante, dejando de lado una posición anterior, en donde se había determinado que una persona nacida biológicamente como hombre o como mujer tiene el derecho a solicitar al Estado el reconocimiento del cambio de sexo, con todas las consecuencias jurídicas que eso trae, y que ese nuevo género sea ingresado en la ficha de registro civil, a fin de que la sociedad, el Estado y el sistema legal le reconozca y le dé trato con el nuevo género voluntariamente escogido. El Tribunal Constitucional de Perú es la máxima autoridad en materia constitucional y tiene tres facultades claramente definidas: la acción directa contra la ley, las contiene competencia, y la tercera, que es quizá la más importante y la que ocupa el 95% de su tiempo, es dirimir en última instancia las acciones de garantía que han sido denegadas por el Poder Judicial. Si un amparo es acogido por el Poder Judicial, eso es cosa juzgada,
pero si es rechazado, tiene un recurso llamado recurso agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. Entonces, en este caso, lo que había ocurrido es que esta persona había iniciado un amparo constitucional. Digamos, si vemos un ratito la ficha anterior, es un poco el esquema que se presenta en las acciones de garantía. Es un esquema raro, es un esquema único, porque en materia de acciones de garantía, la Corte Suprema desaparece. Está la primera instancia, la segunda instancia y luego el Tribunal Constitucional. Entonces, esta persona había presentado una demanda de amparo solicitando el registro de cambio de sexo después de una operación. Y en primera instancia, la jueza acogió su demanda y dijo que esto era fundado y tenía derecho a ser registrada como tal, como persona del sexo femenino. Sin embargo, la Procuraduría, la Defensoría del Registro Civil apeló porque el Código Civil no señala esto, no permite eso. La jueza lo ha hecho basado en temas de principios constitucionales y la Corte Superior revocó la resolución y dijo que esto era improcedente. Y por lo tanto se mantuvo en la posición original del tribunal. El punto es que esto llega nuevamente al tribunal y entonces el Tribunal Constitucional tiene ahora una nueva composición. Y es un tema interesante de tratar porque conforme los tribunales o las Cortes Supremas van cambiando en su composición, también van cambiando en su ideología. No por nada quienes designan a los magistrados, designan magistrados conservadores, magistrados progresistas, magistrados que tienen una concepción un poco más conservadora o que son más liberales. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos ahora con la nominación de un magistrado ante la Corte Suprema. Entonces, el Tribunal Constitucional en este caso, de ahora, ha declarado fundada la demanda, ha dejado sin efecto una doctrina jurisprudencial previa que el mismo tribunal con otra composición había dado y ha declarado que esta persona tiene derecho a ir al juez ordinario y que el juez ordinario, después de la comprobación del cambio de sexo, podría solicitar el registro de este nuevo género de la persona. Todavía no se han analizado las consecuencias jurídicas de esto, si la persona podrá casarse legalmente, si la persona podrá adoptar, si la persona podrá tener un estatus total como con el cambio de sexo, pero así se han dado las cosas. El tribunal decidió este caso con los alcances de este nuevo criterio, dando un enfoque distinto. El tribunal dijo que se ve que abandonar el modelo psicológico del transgenerismo para clasificarlo como una disforia de género. El concepto previo es que esto era una enfermedad mental y por lo tanto no podía ser avalado por el Estado. En el tema de género, hay tres posiciones claramente marcadas. La primera, en que el género está designado biológicamente. Se nace cromosomáticamente hombre o mujer y eso además se demuestra físicamente. Los hombres tienen un aparato genital que las mujeres no tienen y las mujeres tienen un aparato reproductor que los hombres no tienen. Eso está marcado por la genética, la biología y los cromosomas. La otra posición extrema en el tema de la ideología de género es aquella que señala que la parte biológica es una parte de la estructura del ser humano, pero que el género se adopta socialmente, culturalmente, en la educación, en la casa, y por lo tanto una persona tiene derecho a cambiar de sexo. El tribunal adopta una posición intermedia. Dice, si bien es cierto, esto ya no es una enfermedad mental y se apoya en informes de la OMS, en sentencias del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e informes de un instituto norteamericano que ya no clasifican la transformación de género como una enfermedad mental, sino como una disforia de género. La disforia está dada cuando la persona no se siente reconocida por el género que genéticamente le ha sido asignada. Y esto ya no es una enfermedad mental, sino un tratamiento psiquiátrico. Y por lo tanto dice que el Estado y la sociedad tienen la obligación de reconocer los derechos que correspondan a estas minorías. La sentencia no fue fácil, el tribunal tiene 7 magistrados y la sentencia ha sido por 4-3, es decir, con una mayoría ajustada. Y los votos en mayoría subrayan lo que acabo de decir, y los votos en minoría son marcadamente contrarios. Dice que no es posible entender que una persona pueda cambiar de género y que esto sea aceptado por el Estado, pero finalmente los votos en mayoría han triunfado y así ha quedado, ¿no? El transexualismo, se dice, no es una mera cuestión patológica o médica. El sexo viene a ser biológico, femenino, masculino, según sea el cromosoma XX o XY masculino. Por lo tanto, se afirma que el sexo es una realidad extrajurídica y puramente biológica que debe ser respetada
por fundarse en la naturaleza de las cosas. Esto decía la sentencia anterior. Se considera como excepción en estos casos que exista un desajuste biológico, como en los casos de la intersexualidad y el hermafroditismo. Dicho sea de paso, los problemas de género no son problemas de la era moderna. En la era moderna han salido a la luz como consecuencia de nuestro desarrollo cultural, social y económico, pero los problemas de género han subsistido en toda la vida y siempre han sido una minoría y siempre seguirán siendo una minoría. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado con esa minoría? ¿La va a desconocer? ¿No existe? ¿O la va a reconocer y darle los derechos que correspondan como minoría? Porque nunca dejarán de ser minorías. Si las minorías terminaran aplastadas por la mayoría democrática, entonces no existiría verdadera democracia. Hay dos de los magistrados que tienen votos muy a favor de la sentencia, que además han hecho defensa pública de su sentencia y tienen una posición marcada frente al tema de género. Y los fundamentos de los magistrados dicen que existe la obligación del Estado de proteger a estas minorías, que en el presente caso se ve representada por las personas trans. El tribunal ha sostenido, la democracia implica el consenso de las mayorías con pleno respeto frente al disenso de la minoría. Aunque el gobierno democrático es un gobierno de mayorías, este pierde sustento constitucional si no encuentra plenamente garantizados los derechos fundamentales de las minorías. Es el caso de las personas de color, es el caso de las personas indígenas, es el caso de todas las minorías que en nuestras realidades existen. Gracias. Los votos singulares marcadamente en contra tienen la posición contraria y se centran básicamente en el tema biológico. Y en algunos casos dicen que sería un fraude a las personas poner en un documento de identidad un género que no corresponde a la realidad. Y por lo tanto, en el peor de los casos, tendría que decir género trans, para que todo el mundo sepa que es una persona transexual. Sin embargo, yo creo personalmente que eso sería subrayar la condición de diferencia y más bien patentizar públicamente y legalmente la discriminación. No es un tema sencillo, ni es un tema pacífico, pero es un tema que está en toda boga, ¿no? Y terminaría con un tema importante. Está la Defensoría del Pueblo, la que ha opinado a favor de la posición de la mayoría del tribunal, y terminaría con las siguientes conclusiones, porque el tiempo ya se venció. Como había dicho, hay tres posiciones respecto a esto: la marcadamente biológica, la adquisición cultural y la tercera, que es la posición intermedia en donde se centra el Tribunal Constitucional. La mayoría vamos a tener un sexo biológico y nos vamos a desempeñar dentro de ese sexo biológico. Hay una minoría que históricamente existió desde siempre, cuestión de leer el Satiricón, por ejemplo, de Boccaccio, para saber que esto existía de antes, y va a existir siempre porque existen esos desajustes biológicos que uno tiene que reconocer, en donde estas personas tienen que tener reconocimiento del Estado. Pero también se reconoce que algunas de estas personas van a desarrollar un comportamiento correspondiente al género opuesto. Y eso que antes se consideraba como una patología y se dejaba fuera del reconocimiento estatal, ahora reproduciendo nuevos conceptos de la Organización Mundial de la Salud, de la American Psychological Association, y tomando como base precedentes de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se descarta la concepción patológica en el cambio de sexo, adoptándose aquella que se determina como una disforia de género, anteriormente llamado trastorno de identidad sexual, lo que constituye un diagnóstico psiquiátrico asignado a las personas que sienten una discordancia significativa o distrés entre el sexo asignado al nacer, con el que no se identifican ni se reconocen, y la identidad de género adoptada voluntariamente consciente. Y concluiría con lo siguiente: la comunidad LGTBI constituye una minoría y no dejará de serlo, cualitativamente significativa como para carecer de reconocimiento del Estado o como para que sus integrantes no vean satisfechos de modo pleno el respeto y disfrute de los ejercicios fundamentales. Y ese sí es el final. Al hacer este análisis, a mí no me ha dejado llamar la atención la facilidad con que se hallan justificaciones y lugares comunes entre quienes se oponen a este cambio con quienes hace 200 años justificaban la esclavitud, o negaron la igualdad de las razas, o han negado el sufragio a las mujeres, o la condición de igualdad de las mujeres, la condición de plena igualdad, o el sufragio a los analfabetos, o a los militares o a los policías. La explicación pública, académica y política en todos estos casos es exactamente igual a la justificación para desconocer estas minorías.
Y yo creo que tienen sustento estas discriminaciones históricamente superadas en un común denominador: el miedo atávico del ser humano a lo desconocido. El avance social de la comunidad de ideas es imparable en el desarrollo de la humanidad y en la consolidación de un verdadero ideal de democracia en el Estado social de Derecho. Muchas gracias. A continuación, voy a permitir presentar a la maestra Sofía Judith Pérez Barrera, quien es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como maestra también en Relaciones Internacionales con mención honorífica por la misma institución, quien participará el día de hoy con el tema el reconocimiento constitucional de la paridad en México a la luz de los derechos humanos. Por favor, maestra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada quiero emitir un sincero agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios y al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional por propiciarme esta oportunidad de presentar estas reflexiones en torno a los derechos humanos de las mujeres en el marco del homenaje a 100 años de vigencia de la Constitución de Querétaro. Y sí, la estructura de mi presentación abarca cuatro apartados. Primero voy a mencionar un esbozo sobre la normatividad internacional sobre los derechos políticos de las mujeres. En segundo, señalar la gradualidad de las cuotas electorales en nuestro país. Y en tercer lugar, la sentencia 126-24, una sentencia emblemática. Y por último, hacer referencia a la reforma político-electoral. Así que voy a empezar por la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, emitida en 1954. Como bien saben, es una convención que protege y reconoce los derechos políticos de las mujeres a que sean electas y emitan su voto en condiciones de igualdad con los hombres sin discriminación alguna. Así también se reconoce el derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas. Por otro lado, tenemos la Convención CEDAW, emitida de 1979. Esta convención es la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres. Esta convención a la vez tiene un protocolo facultativo de relevancia y también forma parte de la estructura jurisdiccional de los derechos humanos, porque también tiene un comité de expertas conformada por 23 mujeres de diversos países que trabajan a título personal y quienes también emiten recomendaciones generales y específicas a los estados. En el artículo 7 vemos que se reconoce el derecho a votar en las elecciones y referendos, a ser elegibles por todos los organismos, a participar en la formulación de políticas gubernamentales y a que las mujeres sean partícipes de la vida pública y política de los países. Tenemos también, como ya lo señalé, el comité emite recomendaciones generales, va haciendo como un tipo de actualización hacia la propia convención. En el 88 emitió la recomendación número 25 sobre medidas especiales temporales. Pues el objetivo es implementar medidas de acción positiva, es decir, un trato preferencial o cuotas para que exista una mayor representación o participación de las mujeres en el ámbito político. En 1997 tenemos la recomendación general número 23, en el que se reconoce que no hay democracia en una sociedad en la que las mujeres estén excluidas de la vida pública y que sean excluidas también en el proceso de adopción de decisiones. En el 94 tenemos la Convención Belén do Pará, que también se reconoce el derecho a participar en el ámbito público. Y en nuestro país hemos sido testigos específicamente de 1993 en el anterior Código Electoral, el COFIPE, cómo se ha emitido gradualmente las cuotas o lo que podrían ser las llamadas acciones afirmativas
para que se propicie una mayor participación de las mujeres en cargos públicos. En el 93, en el artículo 175, se ve el principio de una buena voluntad de los partidos políticos para que se promueva una mayor participación. En el 96 vemos una cuota de que no se exceda el 70% por un mismo género, aunque no se distinguía entre candidaturas titulares y suplentes. En el 2002 se reconoce ya una obligatoriedad a los partidos políticos a inscribir por lo menos el 30% de las candidaturas femeninas. En el 2008 ya vemos una cuota del 40-60, en el que por primera vez también se obliga a los partidos políticos a determinar un porcentaje para el financiamiento público al desarrollo y promoción y liderazgo político de las mujeres. Y bueno, esto es relevante porque en el año 2000, en el proceso electoral 2009-2012 se propició un hecho vergonzoso en nuestro país, el caso de las Juanitas, que seguramente muchos sabrán esa situación. Vemos que en el 2011 se emitió una sentencia del Tribunal Electoral, la 126-24, y el objetivo es garantizar que las mujeres tengan mayor presencia en las candidatas. Se obligó a los partidos políticos a cumplir con la cuota género, a integrar las fórmulas completas, es decir, que tanto el suplente como el propietario sean del mismo género. Esto se incluye también la perspectiva de género en observancia a los tratados jurídicos internacionales que prevén un régimen de protección y promoción de los derechos humanos. Y también esto es muy relevante porque se da en el marco de la reforma constitucional del año 2011, que ya se hizo referencia aquí, en el cual se integra el principio pro persona. Así nos vamos acercando al año 2014, en el cual se emite ya la reforma político-electoral, en el cual en el artículo 41 se reconoce el principio de paridad entre géneros, tanto para las candidaturas federales como locales, y esto a su vez hizo que se emitieran leyes secundarias, es decir, reglas que propiciaran la obligación de los partidos políticos para garantizar la paridad entre géneros, tanto en las candidaturas a legisladores federales y locales, teniendo como referencia el antiguo COFIPE, hoy es el LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se crea una Ley General de partidos políticos y se reforma también la Ley General en materia de delitos electorales. Y bueno, dentro de este marco vemos determinados avances en los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. Por ejemplo, en el artículo 7 del LEGIPE vemos ya la obligación hacia los partidos políticos de garantizar la igualdad y la paridad. También en el 26 vemos el principio de igualdad en los pueblos y comunidades indígenas y el principio de paridad para candidaturas suplentes. En la Ley General de Partidos Políticos también vemos que se prohíbe la asignación de un género exclusivamente en distritos perdedores. Los partidos políticos también deben promover y garantizar la paridad interna y la obligación de promover la igualdad y equidad. Y también vemos un incremento en el financiamiento para la participación de las mujeres, se pasa del 2 al 3%, vemos un aumento del 50%, esto en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Y bueno, todo esto se da en el marco de como ya les mencioné, el comité emite recomendaciones específicas a los estados. En el año 2011, en el marco del 7º y 8º informe consolidado que el Estado mexicano presentó en el seno de las Naciones Unidas, pues hizo recomendaciones muy específicas para promover o incentivar la participación de las mujeres en nuestro país. Y bueno, yo solamente ya para concluir esto, pues como sabemos históricamente las mujeres han reivindicado su propia ciudadanía, han sido excluidas de sus derechos políticos. En 1953 en nuestro país fue reconocido tardíamente el voto. Esto ante grandes resistencias socioculturales y estereotipos que obstaculizan el derecho de las mujeres a participar en espacios ajenos, por lo cual es importante promover que no exista discriminación
y que se promueva la participación de las mujeres en un ámbito de igualdad a fin de disminuir el déficit o poca presencia de las mujeres en cargos de elección popular. Y bueno, con eso pues obviamente también lo que se intenta es promover una mayor democracia paritaria y de desarrollo en nuestros países. Muchísimas gracias. Siguiendo el orden de intervenciones, me permito presentar a la doctora Jessica Romero Michel, quien es doctora en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la NUYES, adscrita a la Universidad Autónoma de Nayarit, profesora e investigadora por la Universidad de Colima, integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, y secretaria técnica del Doctorado Interinstitucional en Derecho. Ella participará con el tema La Rectoría del Desarrollo y los retos del Estado frente a una nueva tutela efectiva de los derechos humanos. Adelante, doctora. Buenas tardes. Tratando ya de casi cerrar ya con esta muy larga exposición de participaciones y que ya todos empezamos a sentir un poco de hambre, trataré de ser muy concreta. Antes que nada, bueno, agradecer por supuesto al doctor Diego Valadez y al comité que organizó este evento. En realidad, una felicitación a todos porque han sido realmente muy eficientes en esto y bueno, por la apertura que se nos está dando a todos. El tema que el día de hoy quiero tratar con ustedes, sobre todo tiene que ver con una tutela efectiva de los derechos humanos. ¿Por qué? Mucho se habla de la vulneración de los derechos humanos, cómo reparar esta vulneración, cómo garantizarlos, pero pocas veces nos ponemos a analizarlo. Si lo vemos desde la perspectiva de la teoría de la argumentación, siempre nos centramos en la tutela secundaria, es decir, ya que se vulneró, vamos viendo cómo reparamos, cómo garantizamos, pero nunca vemos la parte preventiva. Y justamente la parte preventiva dentro de nuestra Constitución se encuentra en el artículo 25. ¿Quién diría? Bueno, el artículo 25 generalmente se nos enseña que es parte de esta garantía constitucional del desarrollo económico. Sin embargo, la nueva estructura de la Constitución ya nos habla de un desarrollo nacional. En ningún momento habla de un desarrollo económico. Sin embargo, el tratamiento que se le otorga o la interpretación que se otorga a este artículo 25 constitucional continúa siendo desde la perspectiva meramente económica. Y de ahí que surjan una serie de inconsistencias en el tratamiento y ahora sí que en la tutela efectiva de los derechos humanos en el momento en que la autoridad, principalmente el Poder Ejecutivo, se pone a hacer la planeación institucional. Esta planeación institucional que muchas veces se hace como un mero trámite, un mero requisito por cumplir con el artículo 26 y generalmente pues queda sujeta a un periodo muy corto. Generalmente empiezan a trabajar casi todas las administraciones en un periodo de quizás un mes, mes y medio, en lo que toman protesta a las autoridades y se empiezan a acomodar. Y se brincan toda la serie de pasos que establece la Constitución en el artículo 26 cuando se habla que la planeación económica, la planeación institucional debe de ser un ejercicio democrático y deliberativo. Y al hablar de democrático y deliberativo significa que cada uno de nosotros como ciudadanos, como personas interesadas desde cualquier ámbito social, público, privado, tenemos y debemos exigirle al Estado esa posibilidad de participar y hacernos escuchar justamente para poder hacer valer lo que nosotros requerimos dentro de nuestro proyecto personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Justamente el tratamiento o la integración que debe darse al artículo 25 parte de una postura en la que yo me atrevo a hacer una crítica y ya no verla desde la perspectiva económica, sino con una visión humanista, atendiendo los principios que ya están de forma implícita en la Constitución, pero que malamente han sido interpretados. Si ustedes pueden verlo, bueno, yo les pongo aquí en la diapositiva, bueno, regulación constitucional, una visión humanista. ¿Y qué se debe considerar? Primeramente, el elemento intereses, digamos, personales y colectivos, partiendo, como ayer ya lo hablaban en las ponencias plenarias,
que finalmente hay que regresar a ese reconocimiento de la individualidad de cada persona. Todas las personas somos completamente distintas, podemos tener intereses en común, pero sin embargo cada una de nosotros tenemos un proyecto de vida muy independiente. Y ese proyecto de vida muy independiente provoca que el concepto de la dignidad sea una cuestión meramente intrínseca y que cada uno de nosotros entendamos ese concepto de dignidad en una forma distinta. ¿Y por qué lo comento? Estando dando clase en alguna ocasión en la maestría en Derechos Humanos, uno de mis estudiantes, a la hora de estar viendo los elementos característicos de la dignidad, me plantea: tuve un problema en materia laboral defendiendo un grupo de, digamos, personas del campo que trabajaban para un hacendado al cual, bueno, se le estaba exigiendo el respeto de una serie de prestaciones, horario de trabajo, un lugar digno para descansar, para alimentarse. Y bueno, al final la autoridad emite una resolución en donde la autoridad le dice: bueno, hacendado, tienes que poner un lugar específico para mujeres, otro para hombres, les vas a dar camas, les vas a dar ciertos alimentos, les vas a poner baños. Y luego me dice: ¿cómo puedo yo hacer que las personas a la hora de tener todo esto ni siquiera lo estaban, digamos, apreciando? La gente, en lugar de dormir en las camas llenas de almohadas, preferían dormir en el piso con sus petates. La comida que se les daba, por supuesto que no les gustaba, y no estaban utilizando los baños, porque culturalmente no estaban acostumbrados a ello. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Justamente que cada persona tiene un concepto muy particular de cómo desarrollarse, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, y que muchas veces la autoridad, desde cualquier ámbito ejecutivo, al momento de definir políticas públicas, o jurisdiccional, al momento de dictar una resolución en la que uno considera que es lo justo como autoridad, no está viendo el asunto desde la perspectiva de cada persona, el caso por caso. Entonces, lo que para una autoridad puede ser justo, para la persona que está recibiendo esa, digamos, corrección de la vulneración de un derecho, no lo es. ¿Por qué? Porque no se ajusta a sus necesidades, a su estilo de vida, vaya, a su proyecto personal. Entonces, ahí radica mucho de los errores al momento en que la autoridad, sobre todo desde el ámbito del desarrollo, no está definiendo políticas públicas de manera que permitan esta tutela efectiva de los derechos humanos, ¿no? Tenemos derecho a asistir a la escuela, pero no tenemos realmente una tutela de un derecho a educarnos. Tenemos derecho a acceder, por ejemplo, a un sistema de salud, pero no tenemos el derecho a la salud. Entonces, hay muchas inconsistencias que de alguna forma se podrían corregir desde el ámbito de la planeación, sobre todo atendiendo los principios que ya están intrínsecamente previstos en el artículo 25. Y máxime ahora que, bueno, ya se ha hablado de que, bueno, hay un entorno global. México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, está en este contexto internacional de la tutela de derechos humanos. Y si bien se modificó el artículo primero y se establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que tutelar derechos humanos y además tienen que atender una serie de principios, consideremos, por ejemplo, que en la planeación trianual, hablando en gobiernos locales, sobre todo en el ámbito municipal, o sexenal para el ámbito local o el ámbito federal, muchas veces hay derechos que ya se han otorgado, que ya están siendo tutelados y sin embargo, cambio de administración y ¿qué sucede? Se cancelan o incluso puede haber una regresión de un derecho humano que ya estaba siendo tutelado, ¿no? Que es el caso que se vio hace muy poco con el sistema de educación pública de tiempo completo en muchos estados, en donde ya estaban recibiendo niños educación de tiempo completo, en donde estos ya estaban recibiendo incluso el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y un nivel más adecuado, y de pronto se viene el sistema de, no, bueno, es que ya no hay dinero, por algún lugar se despilfarró, lo desviaron, el sistema de corrupción no funciona, y entonces ¿qué pasa? Ni modo, niños vuelvan al sistema anterior, ya no tienen tabletas, ya no tienen, entonces hay una regresión en la tutela de los derechos. ¿Y esto qué sucede? Bueno, a consecuencia de que este sistema de planeación económica previsto en la propia Constitución no está amarrando estos candados para evitar que las autoridades a capricho definan cómo tienen que de alguna forma establecer las políticas públicas previstas. Entonces, en este sentido, yo me atrevo a apostar por estos tres elementos
que son justamente el ver los intereses individuales y colectivos. También considerar las necesidades fundamentales de cada persona, considerando estos tres elementos. La persona, no en la clasificación o en la categoría de los derechos humanos, como siempre se nos explicó, sino desde el derecho a ser, el derecho a pertenecer y el derecho a acceder, como en razón al proyecto de vida de cada uno, en razón a nuestras necesidades fundamentales. Y por último, bueno, atendiendo el concepto de la dignidad y sumándonos a esta perspectiva internacional que ya se viene con los nuevos objetivos de desarrollo sustentable que han suscrito todos los países que integran la Organización de las Naciones Unidas, en donde, bueno, se aporta una nueva visión de desarrollo sustentable, apostando justamente a la dignidad de las personas para tener sociedades más avanzadas en términos de persona individual respecto a lo que yo deseo en mi proyecto de vida y bueno, por supuesto atendiendo a este principio de desarrollo integral que señala la propia Constitución. Esto, bueno, yo desde una perspectiva, digamos en la construcción teórica, tendríamos que verlo desde la teoría de la justicia, tendríamos que verlo desde la sociología en general y ya no solamente de la teoría pura del derecho, de la dogmatismo, porque entonces las normas no nos permitirían actuar de esta manera, ¿no? Y bueno, para cerrar, porque ya me pasaron el cartoncito, yo quisiera pues provocarlos un poco y bueno, pedirles que en algún momento en esta justificación que yo apuesto, consideremos por supuesto el carácter universal de los derechos humanos, consideremos esta relación que se entiende en cuanto a necesidades fundamentales y por supuesto los principios éticos en el ejercicio de la actividad. Estos ejercicios éticos que permiten la identificación de cada uno, de conocernos, de saber qué somos, qué queremos hacer en la vida y por supuesto partir, que ahorita bueno ya no tengo tiempo de explicárselos, pero partir desde la ética de la libertad, la ética de la igualdad, que aunque ustedes no lo crean, buscando información doctrinal, todo esto ya se manejaba con Schmitt, ya se manejaba con Roosevelt, ya se hablaba de este derecho a la igualdad, pero esta igualdad que todos tenemos a respetarnos como personas en nuestra esencia y el respeto de la otredad, vernos simplemente como personas sin catalogarnos, sin clasificarnos y que esto es muy importante al momento de efectuar o de ejecutar políticas públicas. Y bueno, finalmente en mis conclusiones para cerrar, pues partir justamente de que pues los preceptos constitucionales ahora no solamente deben de interpretarse desde esta perspectiva económica, ya no verse los artículos 25, 26, 28 simplemente como una perspectiva económica, sino con esta visión humanista partiendo que de aquí surge esta obligación constitucional de tutelar los derechos humanos y bueno, por supuesto, adoptar estas nuevas visiones que nos aporta la Organización de las Naciones Unidas con la Declaración del Derecho al Desarrollo, que es un derecho fundamental en México al haberse consagrado como instrumento internacional del cual nosotros formamos parte. Y bueno, finalmente considerar que todo esto pues tiene como propósito el crear sociedades que de alguna forma permitan ese respeto y esa tutela efectiva de la dignidad, que bueno, ya nada más para comentarlo rápidamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas en agosto del 2016 emitió un primer criterio en donde reconoce la dignidad como un derecho fundamental, justamente hablando de esta posibilidad de analizarlo desde la perspectiva de cada persona, atendiendo lo que el realismo jurídico habla del caso por caso. Entonces espero con esto provocarlos a todos aquellos que tienen la oportunidad de trabajar o de apoyar o asesorar desde el ámbito público, bueno, empezar a imponer esta nueva visión, que es muy importante que nosotros como académicos empecemos a empujar y empecemos justamente a cambiar esta perspectiva que muchas veces nuestras autoridades no tienen, y que ya lo decían en conferencia magistral el doctor Moreno, es parte de esta cultura social de los derechos humanos. Y pues bueno, yo agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes en la Universidad de Colima. Presentar a continuación al maestro José Ramón Boón, quien
está aquí el día de hoy en representación del profesor Daniel Jove Villares de la Universidad de A Coruña. Sí. El tema se presentó una coautoría también con Andrés Iván Dueñas Castrillo, ambos españoles, ¿no? El título del tema es Los defensores del pueblo autonómicos, necesarios y mejorables. Por lo que a continuación le cedemos el uso de la palabra, por favor, don Ramón. Muchas gracias, presidente. Primero, ofrecer una sincera disculpa a nombre de los profesores Daniel Jove y Andrés Dueñas. Como ya lo mencionó el presidente de esta mesa, son los autores de la comunicación que se envió a la consideración del comité organizador de este Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional y que por motivos laborales no han podido acompañarnos y hacer de manera personal la exposición del tema. Sin embargo, me enviaron un documento donde hacen una síntesis de su comunicación y daré puntual lectura, misma que inicio a continuación. En estos minutos voy a hablarles de los derechos del pueblo autonómicos, que son una institución encargada de velar por el respeto y protección de los derechos de los ciudadanos ante actuaciones cuestionables provenientes de las administraciones autonómicas en España. Debe indicarse que estos ombudsman regionales no han sido incorporados por las 17 comunidades autónomas, sino solo por algunas de ellas. En las demás comunidades autónomas, la función que desarrollan estos defensores del pueblo autonómico las realiza el defensor del pueblo estatal. ¿Significa esto que en las comunidades autónomas que cuentan con su propio defensor del pueblo no actúa el defensor del pueblo estatal? La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa, ya que los defensores del pueblo autonómico realizan su labor en coordinación y cooperación con el defensor del pueblo estatal, sin posibilidad de poder atribuirse con carácter exclusivo el control de las actuaciones de las administraciones. El defensor del pueblo estatal, que es el único que en España cuenta con una regulación específica en la Constitución, está configurado como el alto comisionado de las Cortes Generales y viene designado por estas para encargarse de la defensa de los derechos comprendidos en el título 1 de la Constitución española, que es el relativo a los derechos y deberes y que abarca desde los derechos fundamentales de la sección primera del capítulo 2 hasta los principios rectores de la política social del capítulo 3. Para poder llevar a efecto esta tarea, podrá supervisar la actividad de la Administración, realizando investigaciones, presentando quejas, así como elaborando recomendaciones e informes. Asimismo, el defensor del pueblo estatal tiene atribuida legitimación en los recursos de amparo y en los de inconstitucionalidad. Cabe señalar respecto de estos últimos que está facultado para presentar recurso sobre cualquier materia, es decir, no está limitado en ese ámbito a la defensa de los derechos, sino que su capacidad de actuación se extiende a velar por la constitucionalidad de toda la legislación. Se trata de una institución que actúa como complemento de las garantías jurisdiccionales en la protección de los derechos y que, pese a carecer de fuerza coercitiva, más allá de su facultad para interponer los mencionados recursos, resulta de gran utilidad en la defensa de los derechos, especialmente de los derechos sociales. ¿Por qué especialmente de estos? Porque en su amplia mayoría se trata de derechos que en la Constitución española aparecen enunciados como principios rectores, por lo que no gozan de la protección del recurso de amparo, pero es que además, para ser alegables ante la jurisdicción ordinaria, requieren de desarrollo legislativo, a lo que debe de añadirse su carácter prestacional y la necesidad de actuación por parte del Estado para darles materialización. Por lo que se comprende perfectamente que la existencia de una institución como el Defensor del Pueblo, capaz de instar a la Administración a que actúe y con la capacidad además para elaborar informes que señalen las deficiencias e incumplimientos que puedan realizarse por parte de la Administración, es conveniente y necesaria. Especialmente si dicha institución está revestida de una autoritas que haga que sus actuaciones cuenten con la fuerza suficiente para condicionar la actuación del Poder Ejecutivo y Legislativo. Así presentado, parecería que la existencia junto al Defensor del Pueblo Estatal de los defensores del pueblo autonómicos podría ser innecesaria. La consideración de los defensores del pueblo regionales como superfluos, curiosamente se ha reforzado durante la crisis económica. Y es que en los últimos años, algunas comunidades autónomas que hasta el momento contaban con dicha figura han decidido prescindir de ellas.
Este es uno de los motivos que han impulsado a los autores de la comunicación a realizar un trabajo en el que se defiende la necesariedad de esta figura, especialmente en momentos de crisis, en los que los defensores del pueblo cobran una mayor utilidad. Precisamente para defender a los ciudadanos frente a una administración más preocupada por encajar los presupuestos que por hacer realidad el Estado social que el artículo 1 de la Constitución proclama. Y dirán ustedes, en esa labor, ¿el defensor del pueblo estatal no es suficiente? Y la respuesta es que probablemente no. Debe tenerse en cuenta que son las comunidades autónomas las que en mayor medida se encargan de hacer efectivo el Estado social y, por tanto, las que tienen un papel más protagonista en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Pero precisamente por ello también va a provenir de ellas la mayor parte de los incumplimientos y carencias. A lo que debe de añadirse que desde la primera década del 2000, algunas comunidades autónomas reformaron sus estatutos incluyendo catálogos más o menos amplios de derechos. Es que la incorporación a los estatutos de dichas garantías ha supuesto un refuerzo a la posición de los ombudsman regionales, en tanto que, como señala José Sánchez López, las nuevas cartas de derechos, cuyo contenido es eminentemente social y prestacional, van a implicar nuevas y mayores políticas públicas para hacerlo de realidad y con ellas aparecerá una mayor concreción del Estado social y necesariamente una mayor presencia de las administraciones públicas correspondientes. Y por ende, se acaban ampliando las funciones de los defensores del pueblo autonómicos, tanto en su labor de supervisar la actividad de las mismas, como en su función de defender los derechos y libertades. Ahora imaginen que el defensor del pueblo estatal tuviera que hacer frente y atender a los incumplimientos provenientes tanto de la administración estatal como de las 17 autonómicas, algunas con estatutos reformados. Se enfrentaría a un volumen de trabajo que le restaría efectividad y celeridad, aspecto que los distingue de la saturada administración de justicia, por lo que resultan necesarios para no convertir al defensor del pueblo estatal en una institución lenta y desacreditada. A las razones de eficiencia arguidas se han de añadir razones de proximidad con el administrado. Ello, además de facilitar el acceso del ciudadano a la institución, conlleva otras consecuencias más intangibles, como el generar una mayor confianza en la misma y, si ésta opera con el grado de diligencia y buen hacer que de ella se espera, reforzar su autoritas. Puede alegarse, no sin razón, que en la era de la comunicación y las nuevas tecnologías, una presencia física próxima no se hace tan necesaria como sí lo podría ser cuando se establecieron en los años 80 los primeros ombudsman autonómicos. Pero no es menos cierto que la presencia física cercana de la institución contribuye notablemente a reforzar la confianza en la misma. Y debe reseñarse, por lo demás, que en el caso español no es una rara avis dentro del derecho comparado. Aún al contrario, se trata de una figura bastante común en estados descentralizados. Así puede constatarse la existencia de defensores del pueblo en los entes subestatales, ya sea en solitario o, como es en el caso de España, una combinación con el defensor del pueblo estatal o en países como Italia, Estados Unidos o el caso suizo. Como acaba de señalarse, parece oportuno y necesario que las comunidades autónomas cuenten con este tipo de institución. Pero además de ser una figura necesaria, creemos que los defensores del pueblo autonómico son mejorables. De ahí que en la comunicación hagamos algunas propuestas, tomando como referencia que su fuerza radica en su capacidad de persuasión y autoritas. En primer lugar, consideramos que debería de ampliarse a los demás defensores autonómicos la configuración dada por el Estatuto de Cataluña al Síndic de Greuges, denominación del defensor del pueblo catalán, tanto en lo relativo a la elevación a nivel estatutario del deber de colaboración con el mismo, como en lo que respecta a la facultad del síndic para solicitar dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre los proyectos y proposiciones de ley sometidos a debate y aprobación del Parlamento y de los decretos de leyes sometidos a convalidación del Parlamento Autonómico cuando regulen derechos. Por último, y con esto concluyo, los defensores del pueblo autonómico son un mecanismo adicional, aunque con capacidad para servir de complemento perfecto a un sistema de protección jurisdiccional de los derechos. Por ello, a la hora de ponderar la valía de esta institución, deben tomarse en cuenta las carencias que dimanan de su propia naturaleza. De hacerlo, resultará más fácil identificar aquellos aspectos que son susceptibles de mejorar en cada caso, y a la vez permitirá aprovechar las potencialidades con que está dotado,
Con ello se logrará sin duda una mejor protección de los derechos, finalidad última que da sentido a este tipo de instituciones. Muchas gracias. Vamos a culminar la sesión, esta quinta sesión, con una intervención que estaba prevista que realizara su servidor desde la primera hora de la mañana, ¿verdad? Sí. No puedo hacerme como que se me olvidó, luego capaz de que me reclaman, ¿sí? Y para que no pase eso, voy a participar yo con el tema Dworkin y su influencia en el derecho humano a la justicia. Lo normal, fíjense, con la reforma que hubo recientemente en materia de derechos humanos, la metodología que se está utilizando para resolver los conflictos en donde se están ponderando los derechos humanos, ¿sí?, ha entrado en una nueva dinámica más amplia, en donde se pudiera pensar que la discrecionalidad del juzgador es más amplia, porque ahora se le obliga en miras a respetar sus derechos humanos o los derechos humanos de las personas, ¿sí?, que someten a su consideración una decisión judicial, ¿sí? El esquema que tenían previsto cambió, es decir, previa a la reforma en materia de derechos humanos, ustedes verán que el principio que imperaba era el principio de legalidad, en donde siempre y cuando se respetara el derecho de audiencia, básicamente bastaba solo con fundar y motivar para que la decisión que se adoptara se considerara como válida, ¿sí?, en la resolución de los conflictos. Ahora les decía, con esta reforma en materia de derechos humanos, el panorama cambió. En cada asunto prácticamente es posible invocar la protección de derechos humanos o denominados como humanos por la Constitución mexicana, aun cuando en parte del trabajo que se presentó se cuestiona un poco hasta la denominación, ¿verdad? Aunque el punto central no es tanto la denominación, ¿sí? El punto central es el principio de justicia. Mucho se ha utilizado también, y voy a controlar mi tiempo también para que luego no digan que solo controlo el de los demás, ¿sí? Mucho se ha argumentado la teoría de la proporcionalidad utilizada por Alexis, y sobre todo que ha tenido un auge envidiable en Alemania y en Europa, ¿no?, pero también aquí en América, en algunos países como Colombia, ¿sí?, y también en la Corte Interamericana, y recientemente también en la Corte, una Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. Pero fíjense, revisando un poco los casos en los cuales se ha pretendido aplicar la proporcionalidad, derivado de una tesis que me tocó dirigir doctoral, se percata uno de que hay una ausencia de unificación en el método. Es decir, cuando hay un caso que no amerita una cómoda solución, porque la norma jurídica no te lo da, ni la tradición jurisprudencial lo ha hecho, ¿sí?, dijera Dworkin, entonces te encuentras en un caso que es de difícil solución, porque no tienes la respuesta. Y eso pues provoca una vulneración del principio de seguridad jurídica, porque la persona no sabe cómo se puede resolver su asunto. Y ante esta complejidad, Dworkin propone un método que no tanto, fíjense, el método quiere decir que sea similar al que propone Alexis en su proporcionalidad. No, es distinto. Y sobre todo en su obra Los derechos en serio, Takes Right Seriously,
así como regularmente se le denomina en inglés. En esa obra, él sugiere que ante un caso difícil, el juzgador tiene la obligación, primero, de aplicar esa regla de reconocimiento y de justificar que ni la norma jurídica ni la tradición jurisprudencial permiten una solución previa, cómoda, acorde al conflicto que se le está presentando. Y las resoluciones que llegué a revisar, inclusive alguna que ya se citó aquí, como es la 293 del 2011, aquella que permite imperar el principio de interpretación constitucional conforme en contra del principio pro persone, ¿sí? La cual, desde mi perspectiva, no había necesidad de emitir, porque no se trataba de casos similares, eran casos distintos, claro, en donde estaba de por medio la aplicación de principios posiblemente distintos, como es el de principio pro persone, como el principio de interpretación constitucional conforme. Pero les decía, ni siquiera en esa resolución se vio la necesidad del juzgador de emitir esa regla de reconocimiento, es decir, de pronunciarse de que el caso que estaba estudiando, normativamente hablando, no tenía respuesta y que la tradición jurisprudencial tampoco se había pronunciado al respecto, ¿sí? Ante esta omisión, ¿sí?, en donde deja de ver que en el análisis y el estudio de los casos que se están resolviendo en este país, ¿sí?, es decir, en México, pues no importa el método que se utilice, porque se sigue argumentando que el juez cuenta con esa discrecionalidad judicial que le va a permitir resolver a su saber y entender cada asunto. Y diríamos, pues la tradición así ha sido y no vemos o no creemos que sea necesario cambiarla. En esa obra, Los derechos en serio, de Dworkin, él tuvo la osadía de cuestionar toda la tradición jurisprudencial en los Estados Unidos de América. Toda, dijo. Si nosotros analizamos cada precedente que se ha emitido, lo normal es que nos vamos a encontrar con una ausencia de método. Y cada sentencia en sí representa al final, ¿sí?, un estudio jurídico. Y un estudio jurídico no puede realizarse sin un método. Entonces, como no se utilizó un método en la creación del derecho, como lo ha sido tradicionalmente la concepción del derecho a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, el derecho no siempre ha sido la norma escrita aprobada por un órgano del Estado facultado para ello. El derecho ha sido, en gran parte de la historia, la interpretación que han hecho quienes se han encargado de resolver los casos a través de la costumbre y que se le conoce como jurisprudencia, ¿sí? Entonces, si Dworkin tuvo ese atrevimiento de cuestionar cualquier precedente que se haya emitido en Unión Americana por el simple hecho de que no contaban con un método, lo que yo sugiero en ese resultado de investigación que presenté para el día de hoy, sobre todo tratando de conmemorar el centenario de la Constitución mexicana, fue el hecho de obligar al juzgador en los casos difíciles, ¿sí?, a utilizar la regla de reconocimiento.
Es decir, obligarlo a que se pronuncie de que no existe norma expresa que le permita resolver el asunto y en consecuencia ni siquiera la jurisprudencia se ha podido pronunciar. Esta obligación, les digo, en los precedentes que tuve acceso yo del máximo tribunal del país y algunos también órganos que dependen del Poder Judicial de la Federación, no se ha hecho o no los detecté. Es decir, el juez sigue abusando de la discrecionalidad. Y Dworkin dice, cuando se abusa de la discrecionalidad y un juez tiene la idea de que puede resolver a su antojo sin someterse al imperio de la ley, ¿sí?, caemos en una regla que va a propiciar que la decisión judicial sea inválida, porque dice que si lo dejamos en esa plena libertad, al momento de resolver, el juzgador va a crear un derecho que va a ser posterior al hecho que pretende regular, cuando hay un principio de derecho que obliga a que los asuntos se resuelvan con las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y por lo tanto, esa discrecionalidad de la cual se argumenta que se tiene, pues resulta que si se hacen esos términos sería inválida, porque no puedes juzgar un hecho anterior con una disposición que no existía. Y la ecuación es simple, si quieren, ¿no? El motivo en el centenario de la Constitución, y lo enfoqué a raíz del principio de justicia, se centra en eso, ¿sí?, para poder fortalecer la noción de justicia de ese país que tanto se requiere, si quieren, ¿sí? Basta solo con incorporar una serie de presupuestos para evitar que se pueda abusar del derecho. Y en la medida de lo posible, si se llega a implementar, estoy convencido de que esto permitirá que nuestra sociedad esté, sobre todo, más consciente e inclusive pueda entender aún más cada una de las decisiones que se llegan a tomar en cualquier ámbito de la vida judicial, cuando se está plasmando en sí lo que son nuestros derechos. Me centré en ese punto, no me voy a extender para que vean que sí me gusta ser respetuoso también de los tiempos, ¿sí? Y con eso, si quieren, vamos a cerrar la sesión del día de hoy, abriendo un poco una pequeña sección de preguntas y respuestas por si alguien quiere interrogarnos, ¿no? Sí. Nombre, institución de procedencia, a quién va dirigida la pregunta y adelante. Sí. Mi pregunta es para usted. ¿Es compatible el principio de ponderación en la argumentación jurídica constitucional con los principios derivados del derecho internacional que ahora se incorporan a la es decir, el principio de divisibilidad y de interdependencia? ¿Son compatibles? Desde una perspectiva muy personal, sí. Yo no he visto necesariamente ese tipo de conflictos en las resoluciones que pudieron haber emitido organismos jurisdiccionales de otros ámbitos, ¿no? A lo mejor la pregunta, fíjate, la pudiera entender desde el momento en que la Corte mexicana ha impuesto una resistencia en la resolución de ciertos asuntos que no permiten que imperen principios del derecho internacional en base al principio de ponderación, cerrando la puerta a ese principio que les decía que era el del principio de interpretación constitucional conforme. Es decir, lo que han resuelto los tribunales en este país, por más que en ocasiones pudiera pensarse que son progresistas, todavía sigue existiendo un sector muy conservador que quiere mantener las cosas prácticamente en el estado en el que se han encontrado, ¿no? Pero analizando un poco también la evolución que han tenido estos órganos en otros países, esa resistencia es normal. Es decir, también en otros lugares la concepción que se tenían de ciertas libertades era muy restringida.
Sin embargo, llega un momento en que se les obliga a evolucionar. Y creo que nosotros estamos en ese momento, ¿verdad? En donde por más que nos digan y nos han dicho que tenemos más libertad, que el principio pro persone puede ampliar los márgenes de libertad, aun cuando en este país, sometidos a las reglas de la Constitución, no te lo permitan. Lo cierto es que tendremos que pasar ese momento, ¿verdad? Aunque no creo que sea una decisión en automático, pues la sociedad no puede cambiar solo porque tiene cosas nuevas que lo rigen. Se requiere también que quienes se encargan de llevarlo a cabo, lo hagan. Y creo que en esa fase estamos. No sé si di respuesta, perdón. Sí. Sin embargo, yo creo que si hay un problema de fondo, efectivamente, que se ha tratado en el ámbito internacional de superar con la priorización de derechos y no con la ponderación, y eso es algo bien importante porque al final de cuentas los derechos humanos ahora son invisibles y que no se pueden pedir. Por consiguiente, teóricamente sería difícil ponderar unos sobre otros. Sí, se está generando choques. Sí, de acuerdo, pero acuérdate que todos los derechos también están interdependientes, son interdependientes. Por mucho que no los puedas dividir porque no hay medio derecho, un cuarto de derecho, tres cuartos, aun cuando los tribunales a veces así te lo quieren, ¿sí? Pero bueno, a ver, doctora. Nada más para complementar, bueno, son características de los derechos humanos, sin embargo, el ejercicio de la ponderación ya se aplica al momento de interpretar a quién le vas a dar más valor. Y sí está generando un conflicto, sobre todo en materia, por ejemplo, si tú enfrentas materia ambiental con materia económica, podríamos ponernos a hablar sobre todos estos conflictos que se están generando con la minería, con, por ejemplo, ahora todas estas reformas que se están haciendo para el dragado de las costas o para cuestiones que tienen que ver con aplicar la reforma energética, porque entonces ahí se enfrentan dos derechos que son fundamentales, el derecho al medio ambiente, pero el derecho económico, el derecho a trabajar. Entonces, ¿qué tutelas? Por ejemplo, hay comunidades en Zacatecas en donde hay poblaciones que efectivamente se están viendo afectadas en su salud por todo este manejo de la extracción de las minas y demás, pero sin embargo la gente no se va, porque las minas vienen a traer empleo, vienen a traer ahora sí que una tutela de una serie de derechos adicionales, que bueno, tienes empleo, tienes derecho a la salud, tus hijos tienen derecho a la educación, y entonces ahí es donde empiezas a ponderar, ¿qué valdría más? Tu derecho a la salud por cuestiones ambientales o bien tu derecho al trabajo para acceder a otra serie de derechos. En conflictos que en su momento llegan justamente a brincar al momento de resolverlos en tribunales, pero ahí justamente es donde se tiene que analizar lo que el realismo jurídico dice, el caso por caso, ¿no? ¿Qué valoras en razón a la necesidad y en razón al caso que se te está planteando juzgador? Entonces sí. No sé, a veces me dicen, eso antes de la reforma constitucional siempre se ha resuelto así, es decir, con la ponderación. Entonces, en el fondo no ha habido una inclusión de estos principios como tal, porque se sigue usando la ponderación como medio de resolución. Justo, porque no hay un método específico, como lo decía el doctor al principio, Sí. atendiendo a… Sí, vamos a hacer una palabra al final y luego usted, ¿ok? ¿Sí? Quiero dar su opinión Uno. acerca de una cosa. Sí. Uno de los principios generales del derecho es no hay crimen y no hay sanción sin una ley. En los juicios de Nuremberg se hizo un tribunal ad hoc para juzgar los crímenes de guerra. No se respetó. Y el tipo penal no existía, tampoco se respetó. Mas, sin embargo, no se ha medido con la misma regla a los norteamericanos con respecto a las bombas atómicas y con respecto a la invasión Irak y la guerra contra los Sí. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? ¿A quién? Objetividad del concepto. Objetividad del derecho. Mira, vamos a tratar de ser breves porque ya el espacio nos lo están pidiendo, ¿sí?
Juicios de Nuremberg. Bueno, ¿cómo juzga los crímenes de guerra? Hoy en día está el Tribunal Penal Internacional, en aquel entonces no había. ¿Cómo se iban a juzgar al final a los perdedores? ¿En base a qué? ¿Sí? Inclusive cuando ellos argumentaban que ellos lo único que hacían era aplicar el derecho, no sé si vieron hasta la película, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y en el derecho que tenían autorizados estaba previsto el privar a los seres humanos diferentes. Por eso al final surge la ONU, por eso al final surge la declaración, por la necesidad que hay de que los derechos positivizados en cada país no siempre tenían la garantía de que puedan hacerse valer, porque podía llegar una persona a ejercer el poder del Estado y suprimir las libertades ya reconocidas. Pero ese es motivo, yo creo que de gran parte de la problemática que ha permitido evolucionar a las libertades, ¿no? Y los escenarios cada vez son más complejos, pero además operan de manera distinta a como en algún momento a lo mejor obligaron, ¿verdad?, a actuar. Se tenía que hacer algo. Yo sé que lo que se tenía que hacer en aquel entonces era juzgar a los que habían tomado la decisión de privar a más de 20 millones de seres humanos de la vida, ¿verdad? ¿Sí? Y al final, no quisiera prolongar un poco, pero la verdad el espacio ya no lo están pidiendo, ¿eh? Si quieren aquí en el pasillo lo hablamos, cualquier cuestión, con toda confianza, no creo que haya problema de quienes estamos aquí. Muchas gracias, ¿eh? Disculpen, ¿sí? Un aplauso por favor a todos.